Eso me llevó a estudiar arquitectura. Pero cuando ya llevaba años estudiando arquitectura, me di cuenta de una debilidad que tenían las escuelas de arquitectura de Chile, y era que se enseñaba una arquitectura demasiado neoliberal, en donde el protagonista era el arquitecto y el dueño del predio y el dueño del capital, y no la sociedad ni el usuario de la arquitectura. Me molestaba mucho, por ejemplo, que la ciudad se empezara a llenar de obras de arquitectura que eran una obra en sí, ¿no? Que no tenían ninguna conexión con el entorno y que aparecían en la ciudad como gritándole a los otros que él era el edificio más importante, como un ejercicio de competencia neoliberal para ver qué obra de arquitectura era la más importante, y que se llenaban de gestos notables, así, curvas, grandes luces en arquitectura, que parecía ser que se hacía arquitectura para que te aplaudieran tus colegas, ¿no? Y el impacto que esta arquitectura generaba en la ciudad, que eran nefastos, a nadie le importaba. Entonces me di cuenta que la educación arquitectónica en nuestro país estaba definitivamente capturada por la visión neoliberal del objeto arquitectónico, y me pareció que era absolutamente insuficiente la formación de arquitectura si es que uno quería hacer ciudad, que era el tema que a mí me parecía más relevante. Muchos me dijeron que estudiara una especialización en sociología, una especialización en urbanismo, pero a mí me parecía que entender las raíces más profundas de la problemática social requería de una disciplina nueva, ¿ya? Esto de aprender la sociología desde sus orígenes hasta la evolución del pensamiento sociológico, porque además yo tenía una clara tendencia en esa edad ya, que era un pensador de izquierda, y por lo tanto me parecía que la sociología podía complementar perfectamente a la arquitectura. Luego estudié urbanismo, sistematicé el conocimiento en un magíster en urbanismo, para terminar completando el ciclo con la licenciatura en gestión de calidad total, ¿no? Que para mí era un salto en la posibilidad ya de meterme a la política pública, a discutir con mira a tener ciudades eficientes, eficaces, solidarias, capaces de resolver los problemas de sus ciudadanos. Y me fui metiendo en la política de ahí, ¿no? Mucho antes. Yo empecé en la política muy joven, pero esto fue como empezar a superar la especialización destructiva que promovieron una deformación del método científico en la segunda mitad del siglo XX para avanzar hacia ser un, entre comillas, profesional un poco más integral y multidisciplinario. Ya. Y bueno, entonces, y después el salto a la política, o el salto a la política había sido previo, como me acaba de decir. No, es que yo empecé a militar a los 11, 12 años, y yo empecé militando no en organizaciones chilenas, yo empecé militando en organizaciones palestinas porque yo soy chileno de origen palestino. Sí. Yo nací el día en que Israel anexó Jerusalén después de la Guerra de los 6 días, el 28 de junio de 1967, y por lo tanto empecé a sensibilizarme con el tema de las violaciones a los derechos humanos, pero desde que nací, ¿no? Desde que empecé a tener conciencia. Y esto fue en el 67, por lo tanto cuando se da el golpe de Estado en el 73, y yo empiezo a escuchar lo mismo que escuchaba de Palestina, que ya me había alertado sobre estos temas, que empezaba a aparecer en mi país, en Chile, ¿no? Y que detrás de las dos realidades estaban siempre los mismos: Estados Unidos, el imperialismo, la comunidad internacional con su hipocresía. Entonces, ya en el 78, 79, yo estaba metido en organizaciones políticas, y trabajé mucho en política en la causa palestina hasta el año 93, en donde dejo las organizaciones palestinas y me voy a militar al PC chileno, precisamente el 14 de septiembre de 1993, un día después de la firma del Acuerdo de Oslo. Ya, está todo muy concreto. Hablemos ahora de su programa. Mire, le voy a confesar una cosa. Yo hace mucho tiempo que no leía documentos políticos, porque yo ya he militado mucho en mi vida, pero me leí su programa completo. Es un programa muy ambicioso, creo. Dígame 3 puntos esenciales para este Chile digno que aspira a construir.
A ver, superar el neoliberalismo como formato es un desafío muy grande y requiere de un Estado que se haga cargo de parte importante del funcionamiento de la sociedad en términos, primero, de asegurar una calidad de vida digna para todas y todos. Y por lo mismo, si uno me pregunta por los tres pilares esenciales, el primero tiene que ser siempre la reforma tributaria, porque a diferencia de los países europeos, por ejemplo, que recaudan en promedio un 34% del PIB para satisfacer las necesidades de seguridad y protección y garantía de derechos de sus habitantes, Chile solo recauda el 21% de su Producto Interno Bruto, lo que claramente lo deja en una imposibilidad absoluta de asegurar vida digna. Por lo tanto, el primer pilar es la reforma tributaria que recaude entre 8 y 10 puntos del PIB adicionales. Tenemos una propuesta muy sólida y muy concreta en ese sentido y consideramos que cualquiera que pretenda resolver los problemas con una reforma tributaria menor a esto sencillamente está engañando a Chile, ¿no? Porque además tenemos los desafíos de salir de la pandemia y de promover la reactivación. Eso para los próximos años. Y amarrado a esto, tres elementos esenciales. Reforma de pensiones, que son una vergüenza en Chile, reforma a la salud, nuestra segunda vergüenza nacional, y un tema que para mí es fundamental, es la construcción de un sistema nacional de cuidados para igualar las oportunidades para la mujer, ¿no? En el sentido de posibilitar su plena incorporación al mundo del trabajo. Esto también asociado a la necesidad de socializar los cuidados para quitar esta carga que fundamentalmente asumen las mujeres, pero simultáneamente también con cargo a la reforma, remunerar y reconocer el trabajo doméstico de tal manera de que no se haga nunca más un trabajo en nuestra sociedad que no tenga su compensación directa. Bien. Mire, señor Jaume, una pregunta que nos interesa muchísimo a las chilenas y chilenos que por diferentes razones vivimos en el extranjero y que en realidad nos sentimos ciudadanos de segunda clase. Podemos votar, y no hace mucho tiempo, solo en las elecciones presidenciales y en los plebiscitos, pero quedamos excluidos de otras importantes elecciones. ¿Cree usted factible la creación de uno o más distritos internacionales que puedan elegir a sus representantes, como sucede, por ejemplo, en Italia? Bueno, esto fue una de las razones por las cuales el Partido Comunista no firmó el acuerdo del 15 de noviembre. Nosotros exigíamos que se incorporara el distrito del exterior, ¿no? Porque, bueno, en nuestra estructura partidaria existe el regional del exterior. Entonces, para nosotros, que hemos sido un partido que siempre ha mantenido la vinculación con sus militantes y sus descendientes en el exterior, es algo que se cae de cajón y es absolutamente indispensable. Y por lo tanto está dentro de nuestras propuestas, ¿no? No solo crear, hemos hablado del distrito del exterior, porque el distrito para nosotros no es un número fijo, sino que pueden ser distritos, hay distritos de 7, hay distritos de 3, por lo tanto el distrito del exterior puede tener una representatividad mayor, pero además estamos pensando en ampliar la red de votación en el exterior de tal manera de facilitarla. Hoy día los puntos de votación es como un saludo a la bandera que hace que los chilenos en el exterior tengan que movilizarse por grandes distancias si es que quieren contribuir con su voto al desarrollo del país y poder decidir, y eso nos parece que muestra una falta de voluntad política desde el gobierno de Chile para efectivamente llevar este derecho y no condicionarlo. La derecha siempre ha querido condicionarlo, parte del centro se ha comprado los argumentos de la derecha, en particular la socialdemocracia neoliberal que gobernó este país, y nosotros creemos que la nacionalidad es incondicional. A propósito de algunas frases que ha dicho usted en esta respuesta, usted usó la palabra comunista, Partido Comunista, algunos partidos neoliberales que han gobernado este país. En realidad, usted en los últimos días, digamos, yo creo, temo, que vaya increyendo este cruce de fuego por todos lados contra usted. Lo han acusado de todo, de ser antisemita, machista, arrogante, y no hablamos de las acusaciones de la derecha, que son obvias. Sobre todo de este fuego amigo, diría yo, concertacionista. ¿Por qué? Según, a su juicio, ¿está siempre presente el fantasma del comunismo que genera miedo y desconfianza irracionales, o habrá otras razones? No, mira, yo creo que esas son caricaturas que ya han ido desapareciendo en la historia de Chile.
El tema es que hay algunos que no suelen participar de nada que no dirijan ellos, ¿no? No se imaginan efectivamente fuera del Estado en el cual han estado 30 años, más sirviéndose del Estado que sirviendo al pueblo por parte del Estado. Y por lo tanto hoy día se va a convertir en deporte nacional culparnos de todo a esta campaña. De hecho, el otro día alguien trató de culparnos de la derrota en la región metropolitana. La verdad es que, mira, ellos pueden desarrollar las estrategias que quieran. Nosotros nos vamos a mantener en nuestra estrategia, que es promover las transformaciones que el pueblo demanda. Nadie nos va a sacar de ahí. Y el que quiera discutir va a tener que buscarse a alguien más con quien discutir, porque nosotros estamos en la vereda de proponer transformaciones que ellos no están dispuestos a hacer. Su programa, como decíamos antes, bastante ambicioso, sobre todo el de reformas estructurales, cambios al impuesto a la renta, fin a las exenciones y privilegios tributarios, royalty a la gran minería del cobre y los recursos naturales, impuestos patrimoniales, medidas contra la evasión y elusión, por citar solo algunos grandes temas. ¿Estaría dispuesto a transar alguna de estas medidas en pro de acuerdos de gobierno? A ver, es que el tema hoy día yo no creo que haya tiempo ni espíritu para empezar a transar. Transar es una palabra que en los últimos años le ha hecho muy mal a este país. Porque transar implica comprometer cosas que uno no está dispuesto a cumplir. Y si hay algo que yo no estoy dispuesto a hacer, es a proponerle al pueblo de Chile superar los problemas que tiene, ¿no? Y después no hacerlo. Y lo que hemos dicho es que sin una reforma que recaude a lo menos 10% del PIB adicional, resolver la reforma a la educación, a la salud, a las pensiones, resolver el problema de vivienda, resolver el problema de nuestros pueblos, de los pueblos originarios, resolver el problema de la superación del patriarcado, no es posible. Entonces, tenemos que optar. O seguimos con la lógica del sistema neoliberal que tanto mal le ha hecho a este país, en donde se gobierna a través del promedio, ¿no? Y se le miente a mucha gente con los promedios, a esto de sacar el ingreso promedio. Nosotros estamos cambiando la lógica. En nuestra lógica no vamos a mirar el promedio, sino que vamos a mirar la zona más baja de nuestra pirámide, de tal manera de no volver a permitir que nadie se quede atrás. Y eso requiere un esfuerzo mayor. Entonces, todos los que están diciendo que con reformas tímidas de 3%, de 5%, o solo evitando la ilusión y la evasión, van a poder dar respuesta a las necesidades que Chile tiene, le están mintiendo a Chile y nosotros no vamos a caer en eso. En su programa subraya que Chile exhibe brechas de género persistentes y arraigadas. Y por lo mismo señala que es imprescindible un enfoque de igualdad de género. ¿Esto se reflejará, por ejemplo, en un gabinete paritario o en qué otras medidas? A ver, o sea, esas son las medidas formales. Efectivamente, nosotros hemos comprometido no solo un gabinete paritario, sino que hemos comprometido avanzar en paridad en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Consejo de Defensa del Estado, en los gobiernos regionales, en los gobiernos comunales, en los directorios de la empresa y efectivamente en la alta dirección pública, ¿no? Pero creemos que eso no es suficiente. Lo más relevante para cerrar la brecha de género es dos elementos centrales: socializar los cuidados a través de este Sistema Nacional de Cuidado que tome colectivamente la carga que hoy día asumen fundamentalmente las mujeres en nuestro país, y por otro lado, ¿no? Además, reconocer y remunerar el trabajo doméstico para finalmente terminar, ¿no? Con la dependencia y entregar autonomía, ¿no? A este segmento de mujeres que efectivamente todavía no está en la etapa ni siquiera de soñar con la paridad, ¿no? Sino que están necesariamente tratando de superar la dependencia de este sistema que les pide trabajar toda la vida 9 horas diarias por 365 días al año por amor. Sí. En Chile, desde 1979, está en vigor un régimen neoliberal, bueno, implementado durante la dictadura de Pinochet, que si bien tuvo leves ajustes a partir de 1990, cuando de alguna manera se trató de integrar mercado y Estado, en realidad no minó las bases estructurales del sistema, situación que usted pretende revertir. En lo que se refiere a la educación, durante más de 30 años, este importante pilar de la democracia se estructuró bajo la idea del mercado. El alumno se convirtió en cliente, con todo lo que eso significa. ¿Cuál es su propuesta o sus propuestas concretas en este sentido?
construir un sistema nacional de educación gratuito, laico y público, ¿no? Que sin prohibir la provisión privada, concentre y sea gratis hasta el nivel universitario en la red estatal, cambiando la forma de financiamiento desde el voucher al financiamiento basal, tanto de las escuelas públicas como de las universidades públicas, y aumentando la inversión en ciencia y tecnología y haciendo cruces con otros sectores como deporte, cultura, que nos van a permitir instalar un sistema nacional de educación mucho más robusto. Hay consenso casi total entre las chilenas y los chilenos de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo económico, porque sabemos que es injusto, inicuo, desigual. A su juicio, ¿cuáles son los pilares de ese nuevo modelo y qué estrategias habría que implementar para evitar una situación de incertidumbre a nivel internacional que a lo mejor pudiese generar contragolpes para la implementación del modelo? Mira, yo creo que hoy día no están dadas las condiciones para ni contragolpes, ni golpes, ni migración. De hecho, yo he estado conversando con los gobiernos de los tres países que colindan con nuestro país, y hemos comenzado a estudiar la posibilidad de una propuesta que estoy haciendo, de homologar las condiciones de explotación de los recursos naturales a ambos lados de todas las fronteras, de tal manera que no seamos susceptibles de chantaje transnacional en virtud de que si aquí me cobran un poco más de impuestos me voy de este país, ¿no? Aquí las reformas estructurales tienen que ver con un Estado que hace una dirección estratégica sobre la economía, que pretende industrializar al país en los sectores que nos interesan, de la ciencia, la tecnología, la economía del conocimiento, que se compromete a promover el emprendimiento, pero en las áreas que sean estratégicas para el país, ¿no? Y que además tiene que ver con la creación de una banca nacional de desarrollo que fomente el emprendimiento en áreas de industrialización, tecnología, industrias de hidrógeno verde, por ejemplo, la industria del litio, el emprendimiento turístico, el emprendimiento y el fortalecimiento de una industria farmacéutica, porque creemos que además hay que avanzar en soberanía farmacéutica y alimentaria, porque no nos puede volver a pasar lo que nos pasó hoy día, que tuvimos que pagar 3 veces el valor de las vacunas para poder vacunar a nuestra población. A propósito de poder vacunar a nuestra población, Chile fue noticia internacional y por lo menos en Europa, Latinoamérica en general, en Italia, me refiero a Italia donde vivo desde hace muchos años. Latinoamérica es noticia solamente por las vicisitudes, los dramas, ya sea políticos, ya sea naturales. Pero Chile hizo noticia porque por la buena calidad, por el número de vacunas. ¿Cómo se explica entonces que en este momento haya de nuevo regiones en cuarentena? ¿Cómo se explica que haya tanto contagio? A ver, ¿cómo se explica? Bueno, este gobierno se enmarca dentro del manejo de la pandemia que han tenido los gobiernos empresariales del mundo, ¿no? Que le han bajado el perfil a la pandemia y que han intentado efectivamente poner por sobre el interés de la salud de las personas el interés de la economía. Y esto es bien notable porque se ha puesto el énfasis en una visión hospitalocéntrica, despreciando el rol de la salud primaria, porque para otorgarle un rol a la salud primaria tendría que haberse puesto mucho más recursos sobre la mesa, ¿no? Para poder hacer trazabilidad, seguimiento, y aquí se ha tratado de contener el gasto, y al mismo tiempo se hizo un esfuerzo única y exclusivamente en ampliar la capacidad hospitalaria y al mismo tiempo traer las vacunas, cuando todavía ni siquiera sabíamos si iban a haber vacunas o no, ¿no? Y se estableció con absoluto desprecio por el tema de trazabilidad y seguimiento una estrategia de cuarentena y desconfinamientos dinámicos, ¿no? Que nunca permitió que el Estado saliera a parar la pandemia. El Estado empezó a correr detrás de la pandemia administrándola, y centró toda su esperanza en la llegada de las vacunas y esto, la verdad que todavía ni siquiera tiene certeza científica de cuarta fase, de tal manera de saber cómo funcionan, cuánta inmunidad tienen, por cuánto tiempo dura, se necesitan 2, 3, 4 dosis. Entonces, efectivamente, la apuesta fue muy arriesgada
y se confió demasiado en una sola mirada que no es consistente con las necesidades de la población. Nunca se le quiso entregar a la población ayuda suficiente como para que se quedaran en casa, ¿no? Y por lo tanto esto fue una mixtura, además con una comunicación de riesgo absolutamente, uno podría decir, bidireccional, ¿no? Por un día te decían que había que cuidarse y quedarse en la casa, al otro día los permisos de vacaciones, el otro día volver a confinar, al otro día los pases de movilidad libre para los vacunados. Claramente este gobierno nunca dio el ancho ni quiso poner la salud de las personas en primera prioridad. Bien. La reciente y documentada denuncia a la Corte Penal Internacional de La Haya contra el presidente Piñera y la policía, tanto civil como uniformada, da cuenta no solo de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, sino que se refiere también a la actuación del Poder Judicial, que, digamos, no siempre actuaba en defensa de las víctimas. En su programa, ¿cómo está estructurada la reforma de estas instituciones? Bueno, hay una reforma bastante profunda tanto de las policías, que no es una reforma, es una refundación, que implica fundar una nueva policía desmilitarizada y sujeta realmente al poder civil, ¿no? Y al mismo tiempo establecer una reforma a la justicia de tal manera que pueda asegurar el cumplimiento de la ley y de la justicia en términos de asegurar la sanción a los violadores de derechos humanos, cosa que no ha pasado hoy día. Además, queremos avanzar en una justicia con menos sesgo de clase y efectivamente eso es parte del programa. Bien, a nivel de política internacional, ¿cuáles van a ser sus ejes fundamentales? ¿América Latina? ¿Va a mirar también a Europa? ¿O vamos a ir más lejos también a Asia? Mira, nosotros tenemos una mirada internacional que representa la visión de un mundo global, por lo tanto la escala es todo el mundo. ¿Ah? Claramente vamos a privilegiar la integración latinoamericana, porque son el bloque que nos interesa potenciar para poder enfrentar de mejor manera al resto del mundo, pero queremos abrir nuevos mercados y queremos abrir relaciones con mundos que hasta el día de hoy no han sido importantes para el Estado chileno, Por ejemplo, como Asia, todo el mundo árabe. ¿No? El mundo árabe es un lugar desde donde se puede traer inversión, pero además donde puede llegar muchas de nuestras exportaciones, y creo que ha habido una mirada muy poco relevante de esa zona, y también se ha puesto poco énfasis en América Latina. Creo que son dos áreas que van a ser prioritarios, y con ejes que son para nosotros bastante claros, ¿no? Respeto al multilateralismo, promoción universal de los derechos humanos y no intervención en los asuntos internos de otros países. Me parece que son tres fundamentos del derecho internacional que Chile tiene que volver a respetar. En realidad, esta pregunta ya me la contestaba en parte cuando hablábamos del problema de la pandemia, pero al nuevo presidente de Chile le va a tocar implementar un gran proyecto de recuperación del país tras la crisis generada por el COVID-19. ¿Cuáles serían las primeras medidas que piensa adoptar para responder a este enorme desafío? Bueno, primero, apurar la reforma tributaria para que podamos contar con más recursos de tal manera de enfrentar los desafíos que tenemos. Y mientras esto llega, vamos a requerir al endeudamiento, vamos a recurrir al endeudamiento y al uso de las reservas, de tal manera de poder seguir apalancando sobre todo a las pequeñas y medianas y microempresas, y al mismo tiempo asegurando ingresos suficientes a las familias para poder superar el tema de la pandemia y reactivar la economía. Hoy día, de los 2 millones de empleos que se perdieron en tiempo de pandemia, hemos logrado recuperar solo la mitad. Nosotros esperamos aumentar en 5 puntos la inversión pública de 8 a 13%, y con esto desarrollar un programa de infraestructura y de vivienda en conjunto con los gobiernos locales que sea capaz de crear a lo menos 500.000 empleos en los primeros 2 años. Bien. Sabemos que, no obstante el desprestigio, la Iglesia Católica es un poder importante en Chile. ¿Cómo son sus relaciones con la Iglesia Católica? ¿Le puedo preguntar qué religión profesa? No profeso ninguna religión, creo en la libertad religiosa, me llevo igualmente bien con todas las iglesias,
que existe en nuestro país. Y su relación con la Iglesia Católica, que de todas maneras Muy, es de que... es que nunca he tenido problema con nadie, he sido invitado varias veces por el arzobispo a discutir las encíclicas papales que me han despertado mucho interés, sobre todo las últimas dos, Laudato Si y la de la fraternidad, porque ha puesto temas que antes la Iglesia no solía poner, ¿no?, sobre la mesa. Tengo una buena relación con ellos, creo en la libertad religiosa, pero también soy un pensador laico que no admite que ninguna religión pretenda utilizar el Estado para promover sus creencias, ¿no? Claro. Una pregunta bien concreta acerca del transporte público, fíjese. ¿Su programa ha previsto la recuperación de espacios públicos para peatones y ciclistas? Y después dice, ¿se considera pro automóvil o pro bicicleta? No, se considera privilegiar el transporte en bicicleta, pero además establecer una red de transporte público multinivel y multimodal, ¿no? De tal manera que sea un sistema de transporte integrado y que éste pueda llegar a la gratuidad a través de algunas medidas que estamos evaluando por ahora, pero que esperamos poder presentarla en muy poco tiempo. Parece ser que ha llegado la hora de los alcaldes, ¿no? Porque está usted, está Lavín, que desde diferentes puntos de vista han hecho un buen trabajo, sobre todo usted, digo, por lo que a mí concierne, que creo que es lo que usted ha hecho a propósito de la farmacia, a propósito de las universidades libres y todo. ¿Usted cree que, digamos, ¿cómo le puedo decir? El programa concreto de su comuna puede expandirse a nivel nacional? ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo vivo hace muchos años en Italia, donde el Partido Comunista, hasta un determinado periodo, hasta los años 90 más o menos, era el que gobernaba las principales ciudades, pero no formaban parte del gobierno. Y justamente con una cosa claro, siendo un sistema político diferente, porque en Chile es un régimen presidencial, en Italia un régimen parlamentario. Pero de todas maneras, le repito, ¿cree que se puede Es trasladar, parte del digamos? programa y tiene un costo del 2% del PIB. Nacionalizar las iniciativas populares de Recoleta, que es fundamentalmente lo que nos ha llevado a estar en esta campaña, ¿no? Esta campaña no ha llegado puesta por un partido, ni puesta a dedo, ni para resolver un problema, no es una candidatura de emergencia, es una candidatura que surge de la valoración que la gente y la ciudadanía tiene de lo que se ha hecho en la comuna de Recoleta, ¿ah? Y por lo tanto no tengo ninguna duda de que el pueblo de Chile hoy día sueña con tener medicamentos, lentes, arriendo, cultura, libros a precio justo en todos los territorios del país, ¿no? Y eso es una de los ejes de transformación que esperamos desarrollar. Muchas gracias. Yo creo, mire, estuvimos justo con la hora, más o menos. Yo no sé si usted quiere decir algo que yo no le hubiese preguntado. No, solo agradecer el espacio y hacer un llamado a todas y todos los chilenos en el exterior a participar de todos los procesos electorales que vienen, de la primaria del 18 de julio, de la primera vuelta, y si llegamos a tener segunda vuelta, pues yo creo que podemos llegar solo a la primera y ganar en primera vuelta. También invitarlos a participar y a estar pendientes de todo lo que pasa en nuestro país, porque hoy día estamos levantando una propuesta tremendamente innovadora, muy ambiciosa, que va a requerir de un proceso más largo, pero que efectivamente es el gobierno que instala la nueva constitución y que le cambia la dirección al trayecto que el país venía teniendo desde los últimos 30 años. Y por lo tanto, no da lo mismo quien gobierne precisamente en el próximo periodo. Muy bien, señor Jave, le agradecemos profundamente. Espero que no sea la última vez que nos encontramos y felicitaciones. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias.